Mientras el mundo soñaba con hippies, libertad y progreso, Hollywood empezaba a oler el humo de algo más oscuro. Los años 70 fueron el despertar después de una resaca moral. Vietnam, Watergate, asesinatos políticos, miedo al espionaje. Y el cine, ese espejo que nunca miente, empezó a revelar una verdad que nadie quería mirar. No eran simples películas, eran advertencias disfrazadas de ficción. Historias sobre vigilancia, corrupción, control y manipulación mental, décadas antes de que existieran palabras como Deep State o Fake News. Directores como Pakula, Pollack, Coppola y Costa Gavras no filmaban entretenimiento, estaban descifrando un código. Hoy, medio siglo después, cada una de esas cintas parece haber predicho el presente. Gobiernos vigilando a ciudadanos, corporaciones moldeando la verdad, y un poder que ya no necesita ocultarse, solo normalizarse. Así que hoy, vamos a descender por la madriguera de las sombras, a descubrir los 14 thrillers olvidados que vieron el futuro antes que nosotros. Prepárate, porque la conspiración ya estaba escrita, solo que preferimos llamarlo ficción. Número 14. The Parallax View, 1974. El asesino fabricado. América estaba herida, paranoica, obsesionada con encontrar sentido al caos. Y entonces llegó Alan J. Pakula con una película que no solo retrató la paranoia, la institucionalizó. Warren Beatty interpreta a un periodista que investiga el asesinato de un senador, pero su curiosidad lo lleva a un descubrimiento más perturbador. Una organización secreta llamada The Parallax Corporation, dedicada a crear asesinos bajo programación psicológica. La empresa no elimina enemigos, los produce, selecciona perfiles vulnerables, los aísla, los condiciona y los convierte en herramientas humanas para la manipulación política. En los 70, aquello sonaba imposible. Hoy, entre algoritmos, desinformación y control emocional a través de pantallas, suena demasiado real. The Parallax View predijo una era donde la verdad no necesita esconderse, basta con diluirla en ruido. Su final, brutal y nihilista, muestra cómo el protagonista, intentando revelar la verdad, termina absorbido por el mismo sistema que intenta destruir. No hay redención, no hay justicia, solo la aceptación fría de que, en un mundo diseñado para mentir, la verdad es un riesgo empresarial. Pakula no dirigió un thriller político, dirigió una premonición. Número 13. 3 Days of the Condor, 1975. El enemigo dentro del sistema. Imagina volver del almuerzo y encontrar a todos tus compañeros muertos. Eso le pasa a Robert Redford en 3 Days of the Condor, dirigida por Sidney Pollack. Redford interpreta a un investigador de la CIA que, sin querer, descubre un informe interno, un plan para invadir países petroleros ante una crisis global. El problema es que lo sabe. En segundos, su agencia se vuelve contra él. Los aliados se convierten en verdugos, y la verdad se transforma en una sentencia de muerte. Este film predijo algo que hoy aceptamos con resignación, que los organismos diseñados para proteger la democracia son, a veces, los primeros en sacrificarla. A través de persecuciones silenciosas y teléfonos que nadie contesta, 3 Days of the Condor revela una idea profética. La información es poder, pero la verdad es mortal. El final es demoledor. Redford logra llegar al New York Times creyendo que su historia cambiará el mundo. Pero la pregunta del agente enemigo lo congela. ¿Y si mañana el periódico no publica nada? Ese diálogo resume toda la desconfianza moderna. Porque la censura ya no necesita quemar libros, solo necesita elegir qué no decir. Número 12. The Conversation, 1974. El hombre que se escuchó a sí mismo. Antes del Wi-Fi, antes de Alexa, Francis Ford Coppola ya advirtió el precio de escuchar demasiado. The Conversation sigue a Harry Cole, Gene Hackman, un técnico de vigilancia obsesivo que graba conversaciones por encargo. Cuando una de esas grabaciones implica un posible asesinato, su vida entera se derrumba bajo el peso de la culpa. No hay disparos ni explosiones, solo el sonido del miedo, el zumbido constante de una cinta que podría condenar a inocentes o culpables. Coppola no filmó sobre espionaje, filmó sobre la conciencia, sobre el poder de saber y la maldición de no poder olvidar. El film predijo algo más grande que la vigilancia digital, la deshumanización del oyente.
Hoy los sistemas escuchan, analizan y juzgan sin empatía. Ya no hay un Harry Caul que se retuerza de culpa, solo algoritmos haciendo cálculos. La escena final, Caul destruyendo su apartamento buscando micrófonos invisibles, es un retrato profético de nuestra era. Rompemos las paredes, apagamos los teléfonos y aún así sentimos que nos miran. En 1974, The Conversation era ciencia ficción psicológica. En 2025 es la biografía de todos nosotros. Número 11. Executive Action, 1973. El asesinato como política de Estado. Lincoln, April 14, 1865. Antes de Oliver Stone, antes de los foros y los deep dives, Dalton Trumbo ya había escrito la conspiración definitiva. En Executive Action, un grupo de empresarios y exagentes planea el asesinato de un presidente, meticulosamente, fríamente, como un cálculo financiero. Burt Lancaster interpreta a uno de los cerebros del plan, y lo aterrador es su calma. No hay odio, ni venganza, ni locura. Solo números, rutas, probabilidades. El asesinato se planifica como un proyecto de inversión. La película fue censurada en varios canales y apenas se distribuyó. Su pecado fue mostrar que los magnicidios no necesitan villanos, solo reuniones de directorio. Cada escena revela un paso del operativo, el chivo expiatorio, los tiradores de respaldo, los periodistas comprados. Todo suena demasiado ordenado, demasiado creíble, y ese es el punto. Executive Action no intentaba escandalizar, intentaba recordarnos quién realmente mueve las piezas. Hoy, con líderes que mueren misteriosamente, con medios que redactan guiones antes de que la sangre se seque, suena más como un manual de operaciones que como una ficción. Número 10. Winter Kills, 1979. El poder como comedia macabra. Cínica, surreal y olvidada, Winter Kills es una joya enterrada del cine político. Basada en una novela de Richard Condon, la misma mente detrás de El candidato del miedo, combina humor negro y tragedia para retratar el corazón corrupto del poder. Jeff Bridges interpreta a Nick Keegan, medio hermano de un presidente asesinado, que descubre una red de conspiraciones tan densa que incluye a su propia familia. El film mezcla tonos imposibles, sátira, horror, absurdo, pero detrás del caos late una idea brutal. La verdad no se esconde, se ahoga entre demasiadas verdades. Winter Kills anticipó lo que hoy llamamos infoxicación, un exceso de información que impide distinguir lo real de lo manipulado. Cada personaje miente con tanta naturalidad que el espectador termina dudando de su propia percepción. Y ese es el mensaje. En un sistema donde todos manipulan, nadie puede probar nada. Visualmente es un carnaval siniestro, luces de casino, discursos patrióticos, risas en funerales. Porque en el imperio del dinero y la guerra, la tragedia siempre se disfraza de espectáculo. Número 9. Z, 1969. La democracia que fingía respirar. Técnicamente nació en los últimos suspiros de los 60, pero Z fue la chispa que encendió toda la fiebre política de los 70. Dirigida por Costa Gavras, basada en hechos reales, la película dramatiza el asesinato de un político griego progresista a manos del propio Estado. El protagonista, un juez incorruptible, investiga el crimen, solo para descubrir que el ejército, la policía y el gobierno entero están implicados. La justicia no tropieza con la corrupción, la obedece. El film fue prohibido en varios países, pero su mensaje sobrevivió. Las dictaduras no llegan de golpe, llegan disfrazadas de orden, y lo más escalofriante es que Z no envejeció. Cada imagen, cada diálogo, parece filmado ayer. Protestas infiltradas, periodistas silenciados, tribunales que actúan como escudos del poder. El final es un puñetazo. El juez logra probar la verdad, y aún así pierde. El caso se archiva, los culpables ascienden, y la democracia muere entre aplausos. Se predijo nuestro presente con precisión quirúrgica. Un mundo donde el autoritarismo ya no usa uniformes, sino corbatas. Número 8. All the President's Men, 1976. La verdad bajo vigilancia. Ninguna película retrató el poder del periodismo con tanto pulso. All the President's Men, dirigida por Alan J. Pakula, cuenta la historia real de Bob Woodward y Carl Bernstein, los reporteros del Washington Post que destaparon el escándalo Watergate y derribaron a Richard Nixon. Pero más allá del heroísmo, la película muestra el precio.
Horas infinitas de llamadas, silencios cargados, fuentes anónimas. El enemigo no era solo el gobierno, era la apatía pública. La cinta se adelantó a algo que hoy vivimos en carne propia: la manipulación informativa, el descrédito del periodismo, el agotamiento social ante tanto escándalo. Hoy, cuando los deepfakes reescriben la realidad y los algoritmos deciden qué vemos, All the President's Men suena menos a historia y más a advertencia. Si dejamos de hacer preguntas, perdemos el derecho a las respuestas. Su escena final: los periodistas escribiendo mientras en la televisión Nixon jura fidelidad al país, es una paradoja eterna. Incluso cuando se expone la verdad, la fe del pueblo ya está rota. Número 7. Capricorn One, 1978. La mentira más cara del mundo. Antes de los hashtags y los teóricos de Internet, ya existía una película que lo predijo todo. Una misión espacial falsa, periodistas perseguidos y un gobierno dispuesto a matar por mantener la ilusión. Dirigida por Peter Hyams, Capricorn One plantea un escenario aterrador. Una fallida misión a Marte es reemplazada por un montaje filmado en un estudio del desierto. Los astronautas son obligados a fingir el aterrizaje, mientras las cámaras transmiten en vivo al mundo entero. La idea parecía una locura en los 70, hasta que la historia empezó a alcanzarla. Cada capa del guión anticipa nuestro presente: manipulación mediática, control narrativo, asesinatos encubiertos. Y el mensaje es más fuerte que nunca: una mentira solo necesita repetirse lo suficiente para convertirse en historia. El film mostró cómo la verdad puede ser editada, distribuida y aprobada por los mismos que la fabrican. Hoy, entre inteligencia artificial, propaganda digital y gobiernos que manipulan percepciones, Capricorn One se siente menos como ciencia ficción y más como una confesión adelantada. Número 6. The Domino Principle, 1977. El peón perfecto. En plena Guerra Fría, cuando el miedo justificaba cualquier cosa, Stanley Kramer dirigió una película tan incómoda que pocos quisieron verla dos veces. Gene Hackman interpreta a un exconvicto, Roy Tucker, liberado misteriosamente por un grupo anónimo. A cambio, debe cumplir una misión. No sabe cuál, no sabe por qué, solo obedece. A medida que la historia avanza, el espectador comprende que Tucker no fue rescatado, fue reclutado. Su libertad es solo otra prisión, diseñada por los mismos que manipulan gobiernos desde las sombras. El título, The Domino Principle, hace referencia a la teoría del efecto dominó del comunismo, pero su verdadero sentido es psicológico. Uno cae, y todos los demás le siguen. La película advirtió que los sistemas de control no siempre usan cadenas. A veces utilizan promesas, deudas, algoritmos, likes. Hackman termina atrapado en una red donde cada decisión fue programada antes de que él la tomara. Y el mensaje resuena hoy, más que nunca. El control no siempre se impone, a veces se diseña. Vivimos en esa profecía. Una sociedad donde cada elección parece libre, hasta que notas que ya fue prevista. Número 5. The Anderson Tapes, 1971. El crimen que todos vieron. Antes de que el mundo se llenara de cámaras, Sidney Lumet ya imaginó una sociedad vigilada hasta el último respiro. En The Anderson Tapes, Sean Connery interpreta a un ladrón recién liberado que planea un robo millonario en un edificio de lujo. El problema es que, sin saberlo, cada conversación, cada movimiento, cada respiración suya está siendo grabada. La película intercala cintas de audio, imágenes ocultas y conversaciones interceptadas por distintos organismos: policía, inteligencia, seguridad privada. Todos observan, todos escuchan, pero ninguno entiende el cuadro completo. Lumet construyó un rompecabezas donde el exceso de vigilancia no evita el crimen, lo provoca, y eso la hace profética. Hoy vivimos en ese mismo mundo: control masivo, datos infinitos, pero sin responsabilidad real. El mensaje final es devastador: nadie detiene el delito, solo lo archivan. El robo fracasa, los culpables mueren y las grabaciones desaparecen en una montaña de burocracia. No hay justicia, solo ruido blanco. 50 años después, The Anderson Tapes sigue siendo una advertencia. Cuando todos te miran, nadie te protege. Número 4. The Killer Elite, 1975. Lealtad bajo contrato.
En la superficie, parece un clásico de acción de los 70, pero bajo el ruido de las balas, The Killer Elite es una disección brutal del mundo moderno, la guerra como negocio. Dirigida por Sam Peckinpah, maestro del western violento y de los antihéroes rotos, el film sigue a James Caan, un agente traicionado por su mejor amigo y dejado al borde de la muerte. Cuando regresa, descubre que su caída no fue personal, fue burocrática. Los verdaderos villanos no son terroristas ni espías extranjeros, sino las propias agencias privadas que venden asesinatos al mejor postor. El gobierno no ordena matar, subcontrata. Las corporaciones deciden objetivos, firman acuerdos, pagan bonus. Peckinpah lo mostró antes que nadie. Una red de asesinos patrocinada por el patriotismo, pero alimentada por el dinero. La lealtad, dice un personaje, es solo una palabra que usamos hasta que alguien paga más. Hoy, esa frase suena escalofriantemente literal. Entre empresas de seguridad privada, guerras tercerizadas y espionaje digital a sueldo, The Killer Elite se volvió profecía. Su tono amargo, casi nihilista, anuncia el futuro, un mundo donde la moral se subcontrata y la sangre tiene precio. Número 3. Twilight's Last Gleaming, 1977. La verdad armada. Out. Move it. Pocas películas de los 70 tuvieron tanto coraje político como esta. Dirigida por Robert Aldrich, Twilight's Last Gleaming imagina a un general estadounidense que toma el control de un silo nuclear para forzar al gobierno a confesar la verdad sobre Vietnam. Suena a locura, pero el guión lo trata con un realismo escalofriante. Burt Lancaster interpreta al general Dell, un hombre honorable que descubre documentos secretos que prueban que la guerra fue prolongada deliberadamente, no por patriotismo, sino por credibilidad internacional. Dell amenaza con lanzar los misiles si el presidente no revela la verdad al pueblo. Pero el poder no negocia con la verdad, prefiere destruirla. Aldrich construye tensión con frialdad quirúrgica, salas de mando, relojes que marcan la cuenta regresiva, funcionarios que mienten con calma ante cámaras de televisión. El enemigo no está fuera, dice Dell, está en esta sala. Y lo estaba. El film termina con un silencio absoluto, una pantalla blanca que deja la pregunta flotando. ¿Cuántas guerras se pelean solo para mantener la apariencia de control? En plena era de documentos filtrados, generales silenciados y razones de Estado, Twilight's Last Gleaming suena menos como advertencia y más como archivo desclasificado. Número 2. Rollover, 1981. El colapso diseñado. Aunque se estrenó técnicamente a comienzos de los 80, nació de la paranoia setentista y comparte su ADN profético. Dirigida por Alan J. Pakula, la misma mente detrás de todos los hombres del presidente. Esta vez su blanco no es la política, sino el sistema financiero global. Jane Fonda interpreta a la viuda de un banquero que descubre una verdad aterradora. Si los inversionistas árabes retiran su dinero de los bancos estadounidenses, la economía colapsa. El plan secreto se llama Project Rollover, y su existencia revela algo que el mundo aún teme admitir, que el dinero no es real, que el sistema está sostenido por fe, y esa fe puede derrumbarse en cuestión de horas. Pakula filma el poder como un ritual sagrado, salas de juntas en penumbra, relojes digitales marcando el pánico, hombres sudando detrás de sonrisas perfectas. Rollover predijo no solo la crisis del 2008, sino toda una era de manipulación económica, y lanzó su profecía con una frase que hoy suena casi bíblica. El sistema no colapsará porque falle, colapsará porque alguien decida que ya no le sirve. El final es un desastre elegante. La bolsa se desploma, los ricos desaparecen y los culpables observan en silencio desde sus yates, porque cuando el mundo se hunde, los que sabían flotan. Número 1. The Seduction of Joe Tynan, 1979. El alma vendida con una sonrisa. No todas las conspiraciones nacen de la violencia. Algunas comienzan con una cena elegante y una promesa tentadora. En The Seduction of Joe Tynan, Alan Alda, quien también escribió el guión, interpreta a un senador idealista, inteligente, amado por los medios, que se enfrenta a la decisión más importante de su carrera: apoyar a un juez corrupto a cambio de poder político. Lo que parece un dilema moral se convierte en una radiografía del alma política. No hay asesinatos ni agencias secretas, solo algo más peligroso:
la ambición disfrazada de progreso. Alda muestra con sutileza cómo el poder seduce con halagos, cómo los principios se diluyen y cómo la corrupción empieza con una excusa razonable. Solo esta vez, dice Joe Tynan, por el bien del partido. Esa frase, tan humana, tan cotidiana, es la raíz de todas las traiciones. La película predijo la era del político de marca personal, del discurso ensayado, del selfie con sonrisa vacía. Porque al final, Joe Tynan no vende su voto. Vende algo más caro, su coherencia. Y en ese espejo, todos nos reflejamos. El futuro ya fue filmado.